muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres bien. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Quería primero que todo aclarar de que no estuvimos en línea en el tiempo que deberíamos haber estado, debido a que tuvimos problemas técnicos, pero le damos las gracias al Señor que de todas maneras aquí estamos y vamos a tratar de compartir la palabra del Señor. En la primera parte, con lo que no se pudo grabar el día de hoy, yo de todas maneras quiero insistir en mencionar esto. Queremos extender nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestra hermana Lucy, quien falleció la semana pasada, partió con el Señor, se nos adelantó. Queremos decirle a su familia de que hemos estado orando y seguiremos orando por ustedes para que Dios sane sus corazones, el dolor que hay, entendemos esa parte, gloria a Jesús, pero también le damos las gracias a Dios de haber podido conocer a nuestra hermana Lucy, quien fue una maravillosa hermana con nosotros mientras estuvo con nosotros, trabajó mucho y arduamente en esta obra
y le damos las gracias al Señor de haberla podido conocer. Gloria a Jesús. También quisiera extender mis saludos a todas las personas que nos miran en diferentes lugares, y hay lugares que yo no tengo ni idea que estamos llegando, pero por si acaso, siempre haciendo la aclaración de que yo soy de Perú, en donde quiero también saludar a la gente de Perú que está viendo este mensaje de hoy, o que lo verá. Los que están en Lima, quiero saludar a mis amigos del barrio, saludar a mis amigos del colegio y a mi familia allá en Lima también, y esperar ser de bendición para todos. Entendiendo esto de que estamos usando estos medios debido a las circunstancias que hay, todos ustedes lo saben, pero no nos consideramos de ninguna forma unos tremendos ni grandes predicadores, simplemente es el hecho de que podemos compartir la palabra con todos ustedes, porque para eso sí hemos sido llamados a compartir la palabra del Señor. Esperamos ser de bendición para alguien a través del tiempo que estemos considerando la palabra el día de hoy. Yo les voy a pedir a los hermanos en todos los lugares donde se encuentren, o a los que nos están mirando, que inclinemos nuestros rostros un momentito y dámosle gracias al Señor. Vamos a estar en el capítulo 4, de Segunda de Corintios, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 el día de hoy. No vamos a hacer la lectura ahora, solamente vamos a orar a Dios y enseguida estaremos ya leyendo la palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos bendigas más todavía esta noche, Señor, a través de tu palabra. Aleluya. Que hagas algo bien especial en todos nuestros corazones, Señor mío, a través de esta palabra que es tu palabra, Señor amado, y que vamos a compartirla. Y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo se va a mover en todos esos lugares donde hay necesidad, Señor amado. Muchas gracias te doy desde ya, porque tu palabra nunca retorna para atrás vacía, y necesitamos tu palabra, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tus labios, Señor. Gracias, Señor, porque yo soy solamente un vaso de barro, Dios mío, pero la excelencia tuya la has puesto aquí, Señor, y te agradezco aquello, pues te pido, Señor, que tú te glorifiques en medio de todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. En el capítulo 4 de Segunda de Corintios es que me quiero introducir hoy día, y vamos a leer lo que dice el capítulo 4. Lo que queremos hablar hoy día en sí es del tremendo ministerio que tenemos nosotros, todos nosotros como iglesia. Tenemos un llamado. Usted se tiene que acordar que en el tiempo que se escribieron estas cartas que estamos mirando, o que vamos a estar leyendo, el Evangelio no era como es hoy día. Es decir, lo que les quiero explicar es esto: el Evangelio no se había predicado a nivel mundial todavía, recién el Evangelio empezaba a expandirse. Amén. Hay muchas cosas que pasaron en aquel tiempo que mucha gente posiblemente no las entendería, pero por ejemplo la persecución que comenzó sobre la primera iglesia en Jerusalén fue por causa de que se estaban quedando en Jerusalén, y la orden de la iglesia era, que se le había dado a la iglesia, era que fueran y predicaran este Evangelio, empezando por Jerusalén, pero se tenían que seguir esparciendo. Y en vista de que ellos estaban viendo la gloria de Dios derramarse en Jerusalén, pues nunca salieron a predicar, se quedaron ahí. Pero como cuando Dios ve que cosas así pasan, Él obra de maneras bien extrañas muchas veces. Y en ese tiempo permitió una persecución sobre la iglesia. Y a raíz de esa persecución, la iglesia se empezó a huir por diferentes lugares, y por donde quiera que ellos iban llegando, iban llevando el Evangelio del Señor. Gloria a Jesús. Entre una de las cosas grandes que pasaron fue este hermano que nos escribe acá, Segunda de Corintios, que se llamaba Saulo, que también nosotros lo conocemos como Pablo, del cual hablamos yo creo que un par de semanas atrás. Él era un defensor, como lo dijimos hace tiempo, de su religión, pero no conocía a Jesucristo. Y cuando conoció a Jesucristo, entonces toda su vida cambió y entendió cuál era el propósito verdadero de Dios. Usted puede saber de Dios, usted puede tener una Biblia en su casa, a usted le pueden haber enseñado un montón de cosas acerca de Dios, pero hasta que usted y yo no conozcamos verdaderamente a Dios, entonces no va a haber un cambio en nuestra vida, y no vamos a hacer lo que Dios quiere que sea su pueblo. Como pueblo de Dios tenemos que ser bendición para los demás en donde quiera que estemos.
Aleluya. Y para ser bendición de Dios, tenemos que estar guardando su palabra y haberlo conocido a Él. Eso es lo más importante. Por eso Pablo lo conoció. Y cuando lo conoció hubo un cambio tremendo en la vida de él. Y yo quisiera compartir esta parte de la Escritura primero para introducirnos hoy, de que él escribe acerca de su ministerio, que es el ministerio que lo tenemos todos, hermanos, en diferentes formas, en diferentes maneras, y queremos aclarar algunas cosas en estos pequeños detalles que él nos da. Capítulo 4 dice de la siguiente forma, verso 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio de proclamar el Evangelio, amén, de enseñar el Evangelio. Si alguien no sabe qué es el Evangelio es una buena noticia. Y esa buena noticia es que Cristo Jesús es un vencedor, es un triunfador, venció la muerte por nosotros, con su sangre nos limpia de pecado. En Él tenemos vida eterna, gloria a Jesús, nuestra vida cambia por completo y tenemos que conocerlo a Él y creer en Él. Tenemos que abrir nuestro corazón para que Él entre en nuestro corazón y de esa forma poder disfrutar de todas estas promesas que están en su palabra. Y entonces Pablo sigue escribiendo y dice que según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, él entiende que el ministerio que tenemos es por la misericordia de Dios y que este ministerio no es fácil, porque pasamos por temporadas difíciles, temporadas duras, donde a veces las cosas como que todas se ponen al revés, como que las cosas no caminan como nosotros esperamos que caminen, como que gente a veces en la que hemos puesto nuestra confianza nos dan la espalda. Pasamos por momentos difíciles, el Evangelio no es fácil, a veces tenemos conflictos en la familia, pasamos por situaciones bien difíciles, hermanos, pero lo más importante de todo, lo que dice Pablo dice que hemos recibido por la misericordia de Dios, hemos recibido este ministerio, el ministerio de proclamar el Evangelio. Dice, no desmayamos, es decir, no vamos a desmayar, pase lo que pase, el que de verdad, este es un detalle bien importante, el que de verdad de nosotros ha conocido a Cristo no va a desmayar. No hay forma que una persona que conoce al Señor Jesucristo de verdad desmaye. Podemos estar en situaciones bien difíciles, pero no vamos a desmayar. Dice, verso 2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. O sea, para ministrar el Evangelio tenemos que ser gente limpia. Tenemos que habernos apartado de todo lo malo que sea posible en nosotros. Y dice, hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No vamos a cambiar el mensaje del Señor. Los que tenemos este ministerio en la iglesia, usted es iglesia. Si usted ha conocido a Jesucristo, usted es iglesia de Dios. Y usted tiene un ministerio, por eso es que tenemos una responsabilidad. Tenemos que aprender su palabra y a través de su palabra conocerlo a Él. Y dice que tenemos que presentarnos como buenos ministros de Él, como obreros aprobados, que trazamos bien la palabra de Dios. Es decir, que no andamos con trucos en la palabra, sino que le decimos a la gente, a las personas, le decimos la verdad de la palabra del Señor. No ocultamos nada, no cambiamos a nada, ni tratamos de que la gente se ponga contenta con nosotros, no, sino que sencillamente le decimos la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Esa es la forma en que tiene que ser la iglesia, esa es la forma en que tiene que actuar un ministro del Señor. Gloria a Jesús. Dice, sino por la manifestación de la verdad. No adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nos recomendamos como que somos personas que hemos conocido a Cristo y que no queremos nada malo para nadie, sino queremos darle lo mejor de Dios a los demás. Somos instrumentos en las manos de Dios. Verso 4 o verso 3 dice, pero si nuestro evangelio, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, está encubierto. Es decir, si el evangelio está escondido entre los que se pierden, que no quieren predicarlo, que no quieren saber nada de Dios, y aclara en el verso 4 diciendo, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, ha cegado el entendimiento de la gente, aleluya, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no le resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo. O sea, la luz que da el Evangelio, hermanos. Cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos a la luz verdadera de Dios. Gloria a Jesús. Y dice, el cual es la imagen de Dios, hablando de Jesucristo. Dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, usted no gana nada con saber quién soy yo. Absolutamente nada, se lo aseguro. Pero si usted sabe quién es Cristo, usted lo gana todo. Si usted conoce a Cristo bien, usted gana, no tiene una idea, no se lo puedo dar todo completo ahorita, porque no alcanzamos, no hay tiempo para que yo le diga todo lo que usted va a ganar solamente con Cristo, conociendo a Cristo. Por eso es que siempre yo sigo repitiendo lo mismo y lo seguiré haciendo semana a semana. Yo no estoy predicándoles una religión. Yo les estoy predicando a una persona maravillosa que se llama Jesucristo. A alguien que te ama como tú no tienes una idea. Alguien te ha amado alguna vez. Alguien que tiene cuidado de ti de verdad, se llama Jesús. Y a ese Jesucristo es al que tenemos que conocer. Si usted puede ser mi gran amigo, pero si usted no conoce a Jesús y me conoce a mí, usted no está ganando absolutamente nada. Por eso yo no me puedo predicar a mí mismo. Yo no me puedo poner de ejemplo de nadie. Yo más bien debo de tratar de llevar la mejor vida posible delante de mi Señor para no ser tropiezo a nadie, porque saben que estoy predicando la palabra del Señor. Pero el que hace el cambio, el que hace la diferencia, se llama Jesucristo. Yo no me puedo recomendar a mí mismo, sino que recomiendo siempre a Jesús. Gloria a Jesús. Y dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, es decir, hay una imagen en la gente de que nos miran a los ministros de la palabra del Señor como alguien muy especial, pero nosotros en realidad somos siervos de ustedes. Estamos para servirles en lo que le podamos servir, estamos para ayudarlos en lo que los tenemos que ayudar. Es decir, eso es lo que Dios ha puesto en todos nosotros, es decir, en los que somos hijos verdaderos de Dios, en los que hemos conocido a Jesús de Nazaret, hay esas características. Es decir, nadie se mira como más que nadie, todos sabemos que delante de los ojos de nuestro Señor, todos somos exactamente iguales. No hay títulos especiales ni nada de esas cosas, todos somos iguales delante de Dios. Y el verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Y escuchen bien, dice, para iluminación, Él resplandeció, Dios hizo resplandecer luz en nosotros, en nuestro entendimiento, para que pudiera resplandecer, es decir, para poder iluminarnos en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, es una experiencia tremenda, hermano, y es una experiencia que todos la necesitamos. Es una experiencia bien importante. Es una experiencia que tuvo este hombre, el que está escribiendo y que vamos a seguir viendo una de sus cartas que está en Efesios capítulo 2. Conocía, vamos a decir así, toda la ley de Dios completa. Cuando él hace una descripción de su persona, en el libro de los Filipenses, él dice que en cuanto a la ley, él era fariseo. Es decir, que él era fariseo, que conocía la ley, y en cuanto a la ley era irreprensible. Es decir, que guardaba todos los requisitos que la ley pedía. Lo hacía todo, pero no conocía al Señor. No se dio cuenta que el que vino a morir en la cruz del Calvario estaba escrito en toda la palabra completa que venía, y no se dio cuenta porque estaba enceguecido mirando y defendiendo a su religión y no pudo ver a Jesús. Es decir, nosotros tenemos que aprender a ver a través de la palabra siempre a Dios. No podemos ver para otro lado, no podemos mirar en otra dirección. Tenemos que ver que lo que está escrito acá se está haciendo en nuestras vidas, que lo que está escrito acá se nos está predicando del altar y se nos está enseñando para que nosotros sigamos aprendiendo a conocer más al Dios nuestro. Y cuanto más lo conocemos, dice que la fe de nosotros va a ir en aumento. Es decir, cuanto más usted conozca la palabra del Señor, nuestra fe va a ir en aumento. Es decir, es algo maravilloso
el poder estar viviendo dentro o bajo la sombra del Omnipotente, cuando usted está en Cristo Jesús. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y verso 11, Pablo está escribiendo ahora a gente como nosotros. Y le dice, en el verso 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, está hablándonos de que hubo un momento que nosotros estábamos alejados de Dios en realidad porque no lo conocíamos en absoluto. Amén. Y hace una salvedad que es bien importante que nosotros la consideremos. Dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, porque de hecho nadie nos había predicado a Cristo todavía y no sabíamos de Él y muchos teníamos unas costumbres diferentes. Ahora, cuando habla de gentiles, por si acaso quiero hacer la aclaración, gentil era considerado toda persona que no era israelita, para comenzar. Y la palabra gentil, la interpretación de la palabra gentil significa sin ley, una persona que no tenía ley, o sea que no vivía bajo la ley de Dios porque no la conocía, ¿verdad? Y tampoco porque no había tomado, cada quien tiene que tomar una decisión propia. El hecho de que yo conozca la ley, yo puedo conocer la ley, pero de repente decido no vivirla, entonces soy una persona que está sin ley, soy un gentil en esa condición. Pero desde que hemos venido a Cristo, ninguno de nosotros ya se puede decir o se puede llamar gentil, porque nosotros ahora estamos bajo las normas de la palabra del Señor. Amén. A eso se refiere en ese pasaje. En aquel tiempo, dice el verso 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, desde el momento en que nosotros hemos venido a Cristo, hermanos, aunque a mucha gente no les guste esto, nosotros entramos realmente porque fuimos salvos por un judío, un israelita, que se llama Jesús, ¿verdad? Y después la primera iglesia que se forma está en Jerusalén, vamos a decir así, la primera congregación de creyentes en Cristo Jesús que se forma está en Jerusalén y está en bendición. Es una iglesia mixta también, pero le pertenece, vamos a decir así, a Israel. Nosotros entramos dentro de las normas de lo que Dios le dio a Israel. Nosotros empezamos a guardar lo mismo porque Él empieza a ser nuestro Dios. Así es, de eso es de lo que está hablando Pablo en este momento. Y en el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ahora que estamos en Cristo Jesús, dice, verso 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. O sea que yo no sé si ustedes lo van notando, pero yo creo que si yo lo digo de todas maneras ustedes dirán, ya eso es demasiado, pero se los voy a decir. Si ustedes se dan cuenta, todo el centro de nuestra vida hoy en día tiene que ser Jesucristo. No hay otro. No hay otro lugar donde tengamos que ir. No hay otra persona donde tengamos que ir, sino donde Jesús siempre primero que todo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que ha hecho el cambio en nosotros. Jesús es el que nos ha lavado con su sangre preciosa y nos ha limpiado de pecado. Jesús es el que nos ha acercado. Gloria a Jesús. Y ya no somos lejanos, sino ahora somos participantes, somos partes de la familia de Dios. Lo va a ver usted aquí. Dice el verso 14, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, el trabajo de reconciliación de Cristo ha sido tan terrible
que ahora somos un solo cuerpo. ¿Escucharon eso? Un solo cuerpo por causa de Cristo. Yo decía algunas semanas atrás, y esto es interesante, a la iglesia podemos venir un montón de gente y todos nos vamos a mirar como hermanos. Es verdad, tenemos que hacerlo así. Nosotros no hemos sido puestos como jueces de nadie. Todos son nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Pero eso se llama la iglesia visible. La iglesia que nosotros podemos ver, los hermanos que nosotros conocemos, los hermanos que llegan todas las semanas y les damos la mano, los abrazos, en fin, y espero que eso no cambie, aunque con todas estas leyes que hay ahora de repente van a cambiar, pero no me quiero meter por ahí. Pero bueno, todos los hermanos, esa es la iglesia visible. Pero hay una iglesia que es la iglesia que se llama la iglesia invisible, porque el único que la ve es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ve esa iglesia, los que hemos entendido lo que estamos leyendo. Es decir, ¿cuál fue el propósito de Cristo al venir? Dice que de hacer de dos pueblos uno solo. Quizás para que yo les pueda explicar todo esto a ustedes me tomaría mucho más tiempo, porque no está hablando de Israel y de los gentiles específicamente, vamos a decirlo así, sino está hablando de la casa de Judá y de la casa de Israel, que se dividieron, es decir, de la nación de Israel cuando fue dividida. Pero la casa de Israel se dispersó entre todos los pueblos del mundo, y por eso es que Jesucristo, en cierto momento dentro de su ministerio, él tuvo que decir: yo no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, él iba a buscar también a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, me encontró a mí. Y encontró un montón de hermanos y gente por todos lados, porque la casa de Israel se dispersó por todas las naciones y nunca regresó a Jerusalén, nunca regresó a Israel. Ellos se dispersaron por todas partes, cogieron las costumbres de todos los pueblos donde llegaron. Por eso es que cuando Pablo iba, dice que el primer día lo dedicaba a ir a donde se reunían los judíos. Iba el sábado y se juntaba con ellos y estaba en el servicio de ellos de los días sábados. Y se mantenía con ellos hasta ver, y él les explicaba las escrituras para que ellos se dieran cuenta quién era Cristo Jesús. Y entonces, algunos de ellos lo aceptaban, otros no, pero con los poquitos que aceptaban, ya Pablo seguía trabajando y de ahí se iba donde el resto del pueblo, que no eran tampoco vamos a decir así, que no llevaban sangre israelita, que no sabían ni de Cristo siquiera, pero que Pablo también les predicaba, y así se fueron formando las iglesias y el evangelio se fue expandiendo, no solamente Pablo, sino todos los demás que salieron a predicar por diferentes lugares. Por eso es que a eso se está refiriendo cuando dice que de los dos pueblos se hizo uno solo. Cuando habla del nuevo hombre, ese nuevo hombre es ese cuerpo grande que es la iglesia en sí, que es la nación de Israel en sí, pero que yo sé que muchos no lo queremos aceptar de esa forma, pero eso es lo que es. Usted puede ser, yo sigo siendo peruano, y usted puede seguir siendo salvadoreño, colombiano, de donde quiera que sea, y tener su costumbre, porque todos traemos nuestras costumbres de nuestros países, ¿verdad que sí? Pero en el ámbito de Dios, Él nos ve como parte de su pueblo, por causa de que tenemos, yo le digo así, el judío maravilloso. El maravilloso Jesús está en nuestras vidas, hermano. Y Él nos ha dado hasta su nacionalidad. ¿Ah? Vamos a ponerlo de esta forma. Él va a ser nuestro rey pronto. Es ya nuestro rey. Y Él va a ser un rey visual, que toda la gente lo va a ver. Y Él nos va a dar a todos nosotros unos cuerpos nuevos, glorificados, por haber esperado y creído en Él. Imagínense. Bueno, de eso hablamos otro día, porque de repente ustedes se entusiasman demasiado. Unos cuerpos terribles. Y bueno, acá seguimos en la lectura y nos va diciendo que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea, lo que es la iglesia verdadera del Señor no tiene enemistad. No andamos peleando. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo en estos días? Ha generado en todos estos años, desde ya del tiempo apostólico a la fecha de hoy, un montón de religiones. Y entonces hay cualquier cantidad de Pablitos por todos lados, Saulitos, que están defendiendo su religión y no conocen a Cristo. Pero cuando conozcan a Cristo y se den cuenta y todo lo podamos absorber y lleguemos
a donde tenemos que llegar, que hoy día no vamos a llegar tampoco, porque yo quería llegar hasta el capítulo 4 si era posible, pero vamos a avanzar despacio. La semana que sigue le vamos a estar avanzando más sobre esto para que usted se dé cuenta de los propósitos que hay en Dios con nosotros, hermano. Y dice, verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El mismo espíritu que está en mí, está en ustedes, los que han creído en Cristo Jesús de verdad. Los que hemos nacido de nuevo para Cristo, los que nuestras vidas han cambiado porque lo conocimos a Él, aleluya, tenemos el mismo espíritu. Y de eso es que tenemos que estar seguros, de que tenemos el mismo espíritu. Entonces, si tenemos el mismo espíritu, no nos vamos a estar peleando. Entonces, hay gente que están poniendo cosas, hay sectas que están apareciendo y usan el nombre de Jesucristo también. Hay predicadores que van a salir y que van a aparecer o que ya estarán apareciendo. La palabra lo indica que en los tiempos finales aparecerían falsos profetas, falsos ministros, gente aborrecible que solamente iban a tratar de sacarle ventaja a esto, al evangelio. Pero sin embargo, queremos decirle esto, queremos predicar la palabra solamente. Lo que yo estoy haciendo es simplemente predicarles la palabra del Señor, las buenas nuevas, la bendición que hay, que es estar en Cristo Jesús. Dice, yo le estoy refiriendo cositas de las cuales Dios ha hecho a través de Jesucristo en nuestras vidas y en la vida de la comunidad. Dice el verso 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el verso 19 ahora dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos ahora. Es decir, conciudadanos, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas leyes, guardamos la misma palabra. Tenemos al mismo, la cabeza de nosotros se llama Cristo Jesús, es nuestro Rey, nuestro Señor. Él es el que nos dirige a nosotros. Su Espíritu Santo está en todos nosotros. Gloria a Dios. Somos familia de Dios ahora. Ya no somos otra cosa, somos familia de Dios. Ahí está en la palabra. Yo no soy el que lo está diciendo esto, es la palabra misma de Dios. Es el Espíritu Santo inspirando a este hermano para que escribiera así. El verso 20 dice, edificados. La necesidad de edificarnos, es decir, edificar es como construir hacia arriba, fortalecer algo, hacer algo más grande, ¿verdad? Entonces tenemos que edificarnos, es decir, ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y para crecer, dice aquí, edificados sobre el fundamento, sobre la base de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que no son los profetas, no son los apóstoles, sino que la principal piedra del ángulo, la piedra sobre la que está sostenida toda la obra de Dios, toda la iglesia del mundo, la iglesia verdadera que el Señor conoce cuando la mira, está sostenida sobre esa piedra principal que es Cristo Jesús. Por ahí decían que era Pedro, pero si hubiera sido Pedro ya no existiría la iglesia. Primero es Cristo. Y sobre ese fundamento, lo decíamos una semana atrás, entonces podemos seguir edificando nosotros. Pero no podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo en el Evangelio. Él es el autor de todas las cosas, de toda la obra, para bien de nosotros, hermanos, para bien de toda esta humanidad. Y el problema más grande de nosotros es que la gente no busca de Dios, sino busca placeres, busca diversiones, busca un montón de cosas. Y nunca tenemos tiempo para venir a escuchar o para aprender de la palabra del Señor. Lo de Dios nos parece muy obsoleto a mucha gente en estos días. Pero yo les digo una cosa, estamos bien cerca del final. Y mi mejor consejo hoy día es que usted mejor se preocupe, se quede pensando. Aquí en la palabra aparecen personajes grandes que llegaron a decir, por poco me convencen de hacerme cristiano, es decir, gente que estaba en una posición grande,
y sentían que el convertirse o en ser un cristiano les iba a hacer perderlo todo. Pero ellos no tenían idea de cuánto más era lo que ganaban con Cristo Jesús. Y lamentablemente no supieron valorizar, no supieron balancear, no supieron darse cuenta. La palabra del Señor enseña una cosa, que yo no tengo el verso ahorita en mi mente, el texto, pero dice, está en el libro de los Corintios, sí sé, pero dice que las cosas que se ven perecen y las que no se ven permanecen para siempre, ¿verdad? Entonces hay cosas, hay promesas de Dios que nosotros a veces no las vemos o no las podemos ver, visualizar, pero si las creemos, conforme a la definición que hay en la Biblia de fe, en Hebreos 11:1, donde dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando esa fe entra en nosotros, en Cristo Jesús, aleluya, nos damos cuenta que todo lo que el Señor nos está prometiendo, todo lo que está aquí, va a hacerse realidad y lo esperamos. Vamos a tener más. Hay gente hoy día, este virus que ha entrado, ha asustado a un montón de gente. Lo escuchaba ayer cuando predicaba también el hermano Daniel, estaba predicando en casa de oración, eso es cada segundo viernes, o sea que cada segundo viernes sintonícese allá también, hay casa de oración. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta la importancia que hay, vamos a decirlo de esta forma, la importancia que hay en que nosotros no tengamos miedo, hermano. Esto es bien importante. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos de Dios en nosotros. Es decir, la iglesia no tiene por qué estar muriéndose de miedo por lo que está pasando alrededor. Nosotros tenemos que seguir viviendo y dándole gracias a Dios por cada día de vida que nos sigue dando, porque su provisión sigue llegando y si Él nos quiere llevar, pues nos lleva. Vamos a mejor lugar. Por eso que cuando hay esa fe en Dios, de que sabemos que lo que a mí me espera, si mi vida se termina, voy a estar con el Señor, voy a estar en mejor lugar. Él va a cuidar de mí. Allá también. Es decir, voy a quedarme ahí esperando hasta el día de la definitiva redención, el día que Jesucristo venga, que está cerca también. Aleluya, y gobierne sobre toda esta humanidad y todos tengamos que guardar su palabra, toda la gente del mundo, pero nosotros estaremos trabajando con Él juntamente en ese gobierno. Es decir, no podemos desperdiciar esta oportunidad que tenemos de tener a Cristo en nuestras vidas. Voy a avanzar este pedacito más. No quiero ser muy extenso hoy día, pero seguiremos el capítulo 3 la próxima semana, si Dios lo permite, ¿verdad? Para no ser tan extenso. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia que podamos vivir en verdadera santidad. En verdadera santidad. Verdadera santidad es cuando usted conoce a Dios y sabe que Dios es santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nosotros no nos va a dejar que nosotros hagamos cosas indebidas, incorrectas, porque su misma palabra dice que su Espíritu nos cela. Es decir, tiene celo con nosotros porque nosotros somos propiedad de Él. Él nos compró a precio de sangre. Por eso es que una de las definiciones de muerte que hay en la palabra dice que el Espíritu Santo son solamente las aras, ¿verdad? Dice que nos dio las aras del Espíritu, es decir, nos dio un adelanto. Y entonces cuando llega el tiempo del Señor, cuando el Señor decide tomar su propiedad y llevársela, Él viene y recoge lo que es suyo. Pero usted se va en las manos del Señor, hermano. Por eso que no le tenemos que tener miedo. Yo sé que el momento de la muerte puede ser un momento drástico, un momento difícil para cualquiera. Pero vivir en pánico por esas causas, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, hermano, cuando tenemos al que venció la muerte,
Tenemos al que venció la muerte, al que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, para llegar a la presencia de Dios yo no necesito de nadie, solamente de Jesucristo. Por los méritos de Cristo el Señor nos mira a nosotros limpios. Porque cuando yo oro y le digo, Padre, en el nombre de Jesús aquí estoy, es como que si automáticamente la presencia de Cristo estuviera al frente de mí y cuando Dios me mira, me ve en esa santidad que tiene Cristo, en esa limpieza que hay en Cristo Jesús. Me mira a través de los méritos de Él, de Jesús, por dar un ejemplo, ¿verdad? Gloria a Jesucristo. Dice, para terminar el verso 22, en quien vosotros también sois, nosotros también, el edificio está creciendo bien coordinado. La iglesia se está desplegando por todo el mundo entero. Hay de todo, usted sabe que hay de todo, de toda clase de gente y personas se mueren, buenos y malos se mueven dentro de la iglesia. Hay gente con buenos propósitos y hay gente con malos propósitos. Nosotros no podemos estar enjuiciando a Dios por el mal testimonio de alguien, porque ese alguien que dio mal testimonio no es el que murió en la cruz del Calvario. Si usted quiere mirar un defecto en alguien, búsqueselo a Cristo. Ese es el problema de mucha gente. Y dice entonces, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Usted está siendo edificado para morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que cuando que nosotros, dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Los creyentes, los verdaderos creyentes, somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el mismo Señor Jesús lo enseñó y los que lo tenemos estamos pasando por esa experiencia de que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es decir, dice que nosotros nos tenemos que encomendar a Dios en todos nuestros caminos porque Él va a enderezar nuestras veredas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo no nos deja actuar a nosotros tan libremente, sino que Él nos recomienda siempre que consultemos su palabra, que consultemos con Dios, que oremos primero, que busquemos la dirección de Dios, porque Él quiere que nosotros sepamos depender de Dios. O sea, no dependamos de lo demás, no dependamos de lo que tenemos. Si usted es millonario y usted cree que por sus millones de dólares va a poder hacer mucho, le voy a decir, usted va a terminar igual que todos en la tierra. Si le da un cáncer terminal, aunque usted tenga todo el dinero para contratar al mejor cirujano del mundo, al mejor doctor que pueda existir, no va a pasar nada, igual va a terminar. Es decir, cuando nos ponemos en las manos de Él, Él dice que el que pierda su vida por causa mía, la habrá ganado. Eso sí tenemos que entenderlo. Tenemos que comprender dónde estamos, en qué terreno caminamos. Somos familia de Dios, conciudadanos los unos de los otros. Todos estamos unidos por un mismo espíritu, los que estamos en Cristo Jesús. Y yo en esta noche, terminando este mensaje, yo solamente a los que me están escuchando, si usted realmente nunca recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, si usted no tiene la experiencia de tener su Espíritu Santo en su vida, de sentirse parte de la familia de Dios de verdad, gloria a Jesús, de saber que usted puede ir a la presencia de Dios en el nombre de Jesús con toda libertad, porque usted le pertenece a Dios. Pero si usted no tiene esa experiencia, yo le estoy hablando de salvación, le estoy hablando de vida eterna, le estoy hablando de una mejor vida en lo que le quede sobre esta tierra, todavía, de una mejor visión sobre todas las cosas cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Si usted quiere, ahí donde está, donde quiera que esté, haga esta corta oración, si lo quiere hacer, para que reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y luego busque un lugar donde le prediquen la verdadera palabra de Dios, sin adulteraciones. Y usted le puede decir hoy al Señor: Padre, en esta hora entiendo el sacrificio de tu Hijo Jesús, a quien abro las puertas de mi corazón para que venga a morar en mi vida
y tu luz ilumine todo mi entendimiento y venga al conocimiento de tu persona de mejor manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hecha esta oración, yo creo que usted ha entrado a ser parte de la familia de Dios. Y si alguien tiene necesidad de oración, pueden llamar a los teléfonos que aparecerán también. Nos disculpamos nuevamente por las fallas técnicas que hubieron en el día de hoy, pero esperamos que la semana que viene ya estemos en mejores condiciones y lo podamos hacer todavía mejor. Y vamos a ver si podemos seguir en lo que hemos comenzado hoy día, lo podamos continuar la semana que viene. De mi parte, les deseo lo mejor en esta semana que va a empezar el día de mañana. A todos ustedes, mis hermanos, que la pasen bien, que se cuiden, que se guarden, que no se olviden de consultar la palabra de Dios, de orar los unos por los otros, y ya pronto nos estaremos viendo todos. Dios me los bendiga a toditos. Aleluya, que pasen una preciosa semana.